En las complejidades de las relaciones humanas, a veces se esconden verdades que no son fáciles de aceptar. A menudo, las personas tienden a retener a aquellos que ya las han dejado ir, tratando de convencerse de la necesidad de hacer un esfuerzo adicional, demostrar su importancia o corregir la situación para mantener la conexión. Sin embargo, como afirmaba Jung, existen signos innegables de que alguien ya no está interesado en una relación, aunque la conciencia puede resistirse obstinadamente a esta comprensión. Jung creía que el subconsciente envía constantemente señales, transmitiendo verdades incómodas a través de la intuición, las emociones y las sensaciones físicas. Los sentimientos desagradables que surgen en respuesta a la frialdad o la sensación de vacío cuando la conexión se debilita son manifestaciones del subconsciente. Sin embargo, las personas a menudo prefieren ignorar estas señales. ¿Por qué? Aceptar la verdad puede significar enfrentarse a miedos profundos, ser rechazado, no ser lo suficientemente bueno o ser abandonado. El rechazo no es solo un evento aislado, sino una herida que afecta las capas profundas de la identidad. Cuando una persona siente que ya no la aman, no solo siente la ausencia de amor, sino que también comienza a dudar de su propio valor. Pero Jung ofrece un punto de vista diferente. Es importante ser auténtico con uno mismo, en lugar de tratar de cumplir con las expectativas de alguien. Si alguien pierde el interés, se hace evidente. Y no siempre se trata de palabras directas, sino más bien de un cambio en la energía, en signos sutiles que, si se les presta atención, pueden abrir los ojos a la verdad, por dolorosa que sea. Pero, ¿cuáles son estos signos? ¿Cómo se manifiesta este cambio en la energía? La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para comprender la verdadera naturaleza de las relaciones interpersonales y liberarse de las ilusiones. Carl Jung, el destacado psicólogo suizo, investigó profundamente el fenómeno de la proyección, describiéndolo como un mecanismo psicológico en el que un individuo atribuye inconscientemente sus propias cualidades, sentimientos y motivos inaceptables o indeseables a otras personas. En el contexto de las relaciones interpersonales, cuando intentamos desesperadamente mantener una conexión con una persona cuyos sentimientos hacia nosotros se han desvanecido, a menudo proyectamos en ella nuestra propia sed de amor, reconocimiento y apoyo emocional. Depositamos en esta persona expectativas desmesuradas, esperando recibir de ella lo que nosotros mismos no somos capaces de darnos: aceptación incondicional, sensación de seguridad y estímulo para el autoconocimiento. Aquí radica la raíz del problema. Cuanto más insistentemente buscamos mantener una relación con alguien que ya no resuena con nosotros a nivel emocional, más nos alejamos de nuestra propia autenticidad e identidad. Jung afirmaba que el subconsciente busca implacablemente la verdad, incluso si esta verdad causa dolor e incomodidad. En un momento dado, comenzamos a notar signos preocupantes que antes ignorábamos diligentemente. Respuestas lacónicas, falta del entusiasmo de antes y un desvanecimiento del interés por pasar tiempo juntos. No se trata de que esta persona nos oculte intencionadamente sus verdaderos sentimientos, sino de nuestra falta de voluntad para reconocer lo obvio. Nuestra mente consciente busca desesperadamente explicaciones racionales. Tal vez esté pasando por un periodo difícil, tiene mucho trabajo. Tal vez todo mejore si hacemos un mayor esfuerzo. Sin embargo, el subconsciente ya conoce la verdad. Las relaciones unilaterales inevitablemente conducen al sufrimiento y la decepción. Aferrarse a alguien que ya no nos elige no es más que una forma de autoengaño.
un intento de escapar de la realidad y evitar una dolorosa ruptura. Jung también hablaba de la individuación, el proceso de convertirse en una persona íntegra y auténtica. Una de las etapas más difíciles e importantes de este camino es dejar ir. Dejar ir no solo a las personas, sino también a las ideas obsoletas, las expectativas incumplidas y las historias que ya no sirven para nuestro desarrollo. Cuando alguien deja de amarnos, el dolor surge no solo por su partida, sino también por la lucha interna entre nuestros deseos y la realidad, entre lo que queremos y lo que realmente es. Sin embargo, el punto clave aquí es darse cuenta de que renunciar a algo no es una pérdida, sino una valiosa adquisición. Es una oportunidad para obtener claridad de pensamiento, un impulso de energía y liberar espacio para aquellas cosas y personas que realmente resuenan con tu armonía interior. El gran psicólogo Carl Jung afirmaba que el universo y nuestro subconsciente siempre actúan en colaboración, como dos socios inseparables. Cuando algo abandona nuestra vida, no es simplemente una pérdida, es la liberación de espacio para nuevas adquisiciones, posiblemente más significativas y valiosas. Sin embargo, para que este proceso sea posible, es necesario tener el coraje de aceptar la verdad, por dolorosa que sea. Desafortunadamente, muchas personas evitan esta verdad, temiendo la incertidumbre que conlleva. Reconocer que no tenemos poder sobre los sentimientos y las acciones de los demás puede ser una prueba difícil. Pero hay algo que siempre permanece bajo nuestro control, nuestra reacción a la realidad que nos rodea. Y cuando finalmente aceptamos este hecho, algo asombroso sucede. Al principio, nos invade una sensación de vacío, como si nos hubieran arrebatado una parte de nosotros mismos. Pero luego, en el silencio que se forma después de esta pérdida, comienza a surgir una voz que hemos ignorado durante mucho tiempo, nuestra propia voz interior. Una voz que ha sido silenciada por la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás, el miedo a la soledad y la vana esperanza de que todo aún pueda cambiar. Carl Jung comprendió profundamente que la raíz del sufrimiento humano no reside solo en el dolor en sí, sino también en nuestra desesperada resistencia a los cambios inevitables. Nos aferramos a la ilusión del amor eterno, a la certeza de que nuestros seres queridos siempre permanecerán a nuestro lado y a la esperanza de que nuestros esfuerzos seguramente traerán el resultado deseado. Pero la realidad a menudo resulta ser diferente. El amor es una especie de espejo de nuestra conciencia. Si la conexión con otra persona deja de corresponder a nuestra esencia interior, su energía inevitablemente cambia. Y esto sucede no porque alguien haya cometido un error, sino porque toda la vida es un flujo continuo de cambios y movimiento. En la etapa inicial, puede ser difícil reconocer el desvanecimiento de los sentimientos, ya que la mente humana crea hábilmente ilusiones protectoras, protegiéndonos del dolor emocional. Encontramos excusas para la falta de atención, ignoramos el silencio y la actitud fría. Nos convencemos de que esto es solo un periodo temporal, lo atribuimos todo al estrés y creemos que, al hacer esfuerzos adicionales, podremos restaurar la armonía anterior. Sin embargo, la dura verdad es que cuando el amor se va del corazón de una persona, su vida continúa su curso sin nosotros. Y nos damos cuenta de esto cuando descubrimos que ya no somos parte de su mundo. No se trata de que esta persona sienta aversión hacia nosotros o nos cause sufrimiento intencionalmente, sino de que su energía está dirigida hacia otro rumbo. Esto no es un castigo, sino más bien una llamada a la acción.
Una llamada a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué me aferro tan obstinadamente a lo que ya ha pasado su tiempo? ¿Por qué me invade el miedo ante la necesidad de dejar ir? El conocido psicólogo Carl Jung habló de la proyección, ya que entendía que a menudo buscamos en otras personas lo que nos negamos a nosotros mismos. Tal vez estamos buscando amor en alguien que no es capaz de dárnoslo, porque aún no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Tal vez esperamos recibir confirmación de alguien que ya se fue de nuestra vida hace mucho tiempo, porque aún no hemos reconocido nuestro propio valor. La vida posee la sorprendente cualidad de presentarnos lecciones que es necesario aprender. Y si continuamos persiguiendo insistentemente a quien ya ha tomado una decisión final, esta lección se vuelve aún más dolorosa. Pues el amor no es coerción, sino correspondencia armoniosa. Y si algo deja de resonar, entonces, al retenerlo, solo prolongamos nuestro propio sufrimiento. Lo sentiremos cuando las palabras pierdan su antigua calidez, cuando las respuestas se vuelvan formales y sin vida, cuando en los ojos de esa persona ya no haya un brillo sincero. Esto sucede no por su crueldad, sino porque sus sentimientos han sufrido cambios. Entonces, ante nosotros se presenta un dilema que requiere coraje. ¿Cómo actuar ante la verdad descubierta? Se puede, por supuesto, hacer la vista gorda, aferrarse obstinadamente al pasado, alimentando ilusorias esperanzas de cambio. Pero hay otro camino, el que proponía el perspicaz Jung: aceptar la lección del destino, permitir que el dolor cumpla su misión purificadora y finalmente liberarse. Dejar ir no significa en absoluto olvidar los sentimientos pasados o negar el dolor experimentado. Significa mostrar un amor saludable hacia uno mismo, renunciando al humillante papel de suplicante de sobras. Significa poner el propio bienestar por encima de la lucha infructuosa, darse cuenta de que la vida avanza inexorablemente y no hay necesidad de retener por la fuerza lo que no está predestinado por el destino. Pues las personas que están destinadas a estar cerca entrarán en tu vida de forma natural y sin esfuerzo, sin necesidad de súplicas, convicciones o pruebas de la propia importancia. Cuando ocurre la liberación de lo que ha pasado, algo imperceptiblemente cambia dentro de nosotros. Al principio, esto puede ser doloroso, pero luego, en el vacío que se forma, en el espacio que antes parecía insoportable, comienza a germinar algo nuevo: la libertad. Recordamos quiénes somos fuera de los límites de las relaciones que han llegado a su fin, qué nos inspira y hace que nuestros ojos brillen. Redescubrimos en nosotros mismos aquellos aspectos que habíamos descuidado, tratando desesperadamente de retener lo que se había extinguido hacía mucho tiempo. Jung afirmaba que el subconsciente se esfuerza incesantemente por alcanzar el equilibrio, y si algo se destruye, si alguien abandona nuestra vida, esto solo significa que en algún lugar cercano espera su hora una nueva y mejor versión de nosotros mismos, lista para ser descubierta. Pero podremos conocerla solo cuando dejemos de mirar hacia el pasado. Entiendo que no es fácil. Todo dentro de nosotros se resistirá, impulsándonos a enviar el último mensaje, a realizar la última llamada, a buscar el último rayo de esperanza. Pero cada paso de este tipo no hace más que prolongar nuestro sufrimiento, retrasando el momento de la curación. Quizás la verdad más dura de la vida es la siguiente: cuando una persona realmente desea verte en su vida, sin duda lo sentirás. Esto se manifestará en sus palabras, acciones, en la energía que comparte contigo. No tendrás que devanarte los sesos buscando mensajes ocultos o buscando excusas para su indiferencia. Una conexión genuina siempre es cristalina,
No te sumerge en un abismo de dudas, ni te obliga a luchar desesperadamente para que te noten. El verdadero amor propio se manifiesta al darse cuenta del momento en que alguien dejó de elegirte y al encontrar el coraje para dejarlo ir. Al separarte de lo que se fue, abrirás las puertas a lo que realmente te está predestinado. Si sientes que alguien no te necesita, acéptalo como un hecho. Y cuando finalmente te resignes a esto, te espera un descubrimiento sorprendente. Resulta que tu vida, tu bienestar y tu felicidad nunca dependieron de otra persona. Siempre estuvieron dentro de ti, esperando pacientemente a que los eligieras para ti. En momentos de pérdida, la mente comienza a jugarnos malas pasadas. Busca frenéticamente razones, intenta dar explicaciones y encontrar justificaciones. Queremos creer que basta con cambiar, esforzarnos un poco más o elegir las palabras correctas, y todo volverá a la normalidad. Pero, como sabiamente señaló Jung, lo que se fue para siempre. Lo que no resuena contigo no puede permanecer cerca. Y lo que realmente te está destinado nunca requerirá de ti esfuerzos excesivos. Nos resulta difícil aceptar esta verdad, ya que significa renunciar al control ilusorio. Desde la infancia nos han enseñado que el trabajo duro inevitablemente traerá el resultado deseado. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones, este principio no funciona. Es imposible controlar los sentimientos de otra persona u obligarla a amarte si su corazón ya no late al unísono con el tuyo. Sin duda, en el afán de mantener una relación, a veces surge la tentación de llegar a acuerdos, ceder a tus principios, incluso rebajar tu propia dignidad, tolerar el desprecio y la indiferencia. Sin embargo, esta táctica conlleva la pérdida de la propia identidad. Como señaló el destacado psicólogo Carl Jung, un aspecto clave del crecimiento personal es la integración de la sombra, el reconocimiento y la aceptación de aquellas facetas de nuestra personalidad que tendemos a rechazar. A menudo nos aferramos desesperadamente a aquellos que han perdido el interés en nosotros, temiendo enfrentarnos al reflejo de nuestra propia insuficiencia en el espejo de su rechazo. Tememos que su partida se convierta en una confirmación de nuestra indignidad de amor, de nuestra imperfección. Pero es aquí donde reside el mayor autoengaño, el valor de nuestra personalidad no está determinado por el amor de nadie. La presencia o ausencia de otra persona en nuestra vida no influye en lo que merecemos. Esta decisión la tomamos solo nosotros mismos. Si alguien pierde el interés en ti, esto inevitablemente se manifestará en un cambio de prioridades, en respuestas distantes, en su sequedad y laconismo. Las conversaciones que antes fluían libre y naturalmente, de repente se vuelven tensas y artificiales, como si estuvieras hablando con un extraño. No se trata de mala intención, sino de un cambio en el campo energético entre vosotros. E incluso, si esto causa un dolor insoportable, incluso si todo dentro de ti se resiste a la ruptura, el acto más valiente será la aceptación de la verdad. Porque es la verdad la que da la libertad. Puede ser dolorosa, pero también es el primer paso en el camino hacia la curación. Jung afirmaba, aquello a lo que te resistes, persiste. Y cuanto más te resistas a darte cuenta de que alguien ya no desea ser parte de tu vida, más sufrimiento te causarás. No porque esa persona sea cruel, sino porque el mismo universo, el curso de la vida, tu propio subconsciente, te están empujando hacia la liberación. Al principio, la mente se resistirá desesperadamente,
tratando de convencerte de que la persona simplemente necesita un poco de tiempo, que aún se pueden emprender intentos desesperados para cambiar su decisión. Pero aquí reside un matiz importante. El amor sincero no necesita ser rogado. Si alguien realmente se esfuerza por estar en tu vida, sin duda lo demostrará. De lo contrario, también te lo hará saber. Sin embargo, a menudo nos negamos a notar estas señales, ya que esto significaría enfrentarse al dolor insoportable de su ausencia. Pero este dolor no es un final trágico, sino un espacio sagrado para la transformación personal. Es una oportunidad única para reencontrarte contigo mismo, para recordar quién eras antes de que comenzara esta relación, antes de conocer a esta persona. Porque el verdadero amor no implica disolverse en otra persona, sino compartir tu luz interior, sin permitir que se extinga. Si alguien ya no desea estar contigo, esto se hará evidente. Y cuando finalmente lo dejes ir, te darás cuenta de algo importante. La vida continúa, el dolor no es eterno, y nuevos horizontes están listos para abrirse ante ti. Pero podrás verlos solo cuando dejes de vivir en el pasado. Tarde o temprano, llegará el inevitable momento de la verdad, cuando mentirte a ti mismo se vuelva imposible. Cada mensaje ignorado, cada respuesta evasiva, cada promesa vacía, pesarán mucho más que todas las excusas con las que te has consolado. Ya no habrá lugar para dudas, ilusiones, ni vanas esperanzas. Solo quedará la cruda verdad. La conexión se ha roto, el sentimiento se ha desvanecido, la relación se ha agotado. Y lo doloroso no será solo darte cuenta de que la otra persona ya no te quiere, sino también la lucha interna entre aceptar esta amarga realidad y aferrarte desesperadamente a lo que quedó en el pasado. Pero es aquí donde Carl Jung nos indica un camino diferente, un camino que nos lleva más allá de la desesperación y la resistencia. Carl Gustav Jung, el destacado psiquiatra y filósofo suizo, nos enseñó a percibir cada crisis emocional no como una tragedia, sino como una oportunidad única para una profunda transformación interna. Esto no significa que debamos idealizar ingenuamente el sufrimiento, sino más bien reconocer que es en el crisol del dolor donde nace el potencial para el crecimiento personal. En cada crisis se esconde una valiosa lección que se vuelve accesible solo cuando dejamos de buscar la salvación en el mundo exterior y dirigimos nuestra mirada hacia nuestro interior. A menudo nos aferramos desesperadamente al pasado, a relaciones que ya no tienen futuro, por miedo a perder algo que, según nosotros, es irreemplazable. Pero vale la pena preguntarse, ¿qué estamos perdiendo en realidad? A menudo resulta que nuestra nostalgia no está dirigida a una persona en concreto, sino a la versión de nosotros mismos que éramos en esa relación. Extrañamos la ilusión que nosotros mismos creamos, el sueño irrealizable de lo que podría haber sido. El amor verdadero, a diferencia de la ilusión, no requiere pruebas ni convicciones constantes. Simplemente existe, incondicionalmente y sin reservas, sin manipulaciones ni dudas agotadoras. Si los sentimientos de la otra persona se han desvanecido, no es una señal para esforzarse aún más en salvar la relación. Es una clara señal de que vuestros caminos en la vida se han separado. Sin duda, darse cuenta de esto duele. Duele soltar la historia inventada que hemos estado construyendo durante tanto tiempo en nuestra imaginación. Duele aceptar la dura realidad de que nuestros deseos más profundos no se harán realidad. Sin embargo, el dolor no es nuestro enemigo. El verdadero enemigo
es nuestra resistencia a lo inevitable, a lo que ya lleva tiempo gestándose. Jung consideraba el subconsciente como una fuerza poderosa que se esfuerza incesantemente por alcanzar el equilibrio. Una ruptura sentimental no es un castigo divino ni una casualidad. Es una manifestación del deseo del subconsciente de restablecer la armonía en nuestra vida. A veces nos aferramos desesperadamente a lo que nos causa sufrimiento, no porque realmente lo necesitemos, sino por miedo al vacío que se produce tras la desaparición de ese objeto de apego. Sin embargo, esta aparente falta de vida no es el punto final, sino más bien un territorio extenso donde comienza el proceso de recuperación del equilibrio emocional. Cuando los sentimientos de la otra persona se desvanecen, se manifiesta en signos sutiles, en la disminución del interés, en el distanciamiento emocional que aumenta gradualmente. Y no se trata de un deseo malicioso de causar sufrimiento, sino de una transformación natural de su mundo interior. Aquí reside la lección más difícil. No se pueden despertar a la fuerza sentimientos que quedaron en el pasado, pero está en nuestro poder decidir qué hacer con esta verdad inevitable. Podemos negar obstinadamente lo obvio, entablar una lucha infructuosa, prolongando así nuestro propio sufrimiento. O podemos aceptar la situación con sabiduría y dar un paso decisivo, volver a nosotros mismos. Pues, al soltar lo que ya no forma parte de nuestro destino, empezamos a recuperar lo perdido, aquello a lo que renunciamos para mantener una relación que se ha agotado. Este no es un camino fácil, ya que el crecimiento personal rara vez es sencillo. Pero en el momento de la liberación definitiva de las ilusiones, algo imperceptiblemente cambia en nosotros. Dejamos de esperar respuestas que nunca llegarán. Dejamos de gastar energía en reanimar lo que ya se fue al olvido. En cambio, notamos algo nuevo. Un espacio libre. Un espacio para la reflexión, para volver a nuestro verdadero yo, para atraer a nuestra vida aquello que está en verdadera armonía con nuestra esencia. Y con el tiempo llega una comprensión que al principio parecía imposible. No hemos perdido nada. Al contrario, se nos da la oportunidad de empezar de cero, de crear una vida donde el amor no sea un campo de batalla, sino una conexión natural y armoniosa, donde no haya que rogar a nadie que se quede, porque las personas que nos están destinadas nunca necesitan que se les convenza para estar a nuestro lado. Llegará el día en que mires a la verdad a los ojos, dejes de buscar en vano señales esquivas y sueltes la nostalgia que te atormenta por los días pasados. Será entonces cuando se produzca en tu alma el tan esperado cambio. Quizás no de inmediato, quizás a través del dolor, pero con el tiempo sentirás un alivio curativo y una paz silenciosa. Porque lo más devastador no es el rechazo en sí, sino la extenuante lucha interna por aferrarse a lo que hace tiempo se ha convertido en ruinas. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como un camino espinoso hacia el descubrimiento del verdadero yo. Un elemento clave de este camino es ser consciente de qué relaciones alimentan tu crecimiento personal y cuáles simplemente te chupan la energía vital. A menudo nos aferramos a lugares donde la reciprocidad se ha extinguido hace mucho tiempo, tomando erróneamente la dependencia por amor. Nos parece que, al soltar, perdemos algo invaluable. Pero la verdad es que, al permanecer donde ya no somos bienvenidos, nos perdemos a nosotros mismos. Lo notarás en las conversaciones que se acortan, en las respuestas desprovistas del entusiasmo de antes, en el silencio cada vez más prolongado.
Y no se trata de que la otra persona quiera hacerte daño intencionadamente, sino de que su campo energético ya no resuena con el tuyo. Pero lo doloroso no es el cambio en sí, sino nuestra desesperada resistencia a aceptarlo. La mente inventará excusas y argumentos. Empezarás a convencerte de que esa persona probablemente está pasando por un período difícil, que solo se necesita un poco de paciencia y todo volverá a la normalidad. Sin embargo, Jung enseñó que el subconsciente siempre percibe la verdad antes que la mente consciente. Y cuando te detengas, cuando dejes de defender lo indefendible, te darás cuenta de que la respuesta siempre estuvo dentro de ti. No necesitas pruebas irrefutables para entender que alguien ya no desea estar presente en tu vida. No necesitas una despedida perfecta o la confirmación de lo que ya sientes a nivel intuitivo. El amor no son solo frases bonitas, sino una manifestación viva de cuidado, atención y energía dirigida hacia ti. Es una elección que una persona hace cada día. Y cuando esa elección desaparece, cuando la chispa de la relación se apaga, cualquier intento de retener lo que se escapa solo intensifica el sufrimiento. Es importante entender que dejar ir no es una manifestación de cobardía, sino, por el contrario, una demostración de amor propio. Es un reconocimiento de tu propio valor, una negativa a permanecer donde ya no te valoran ni te aceptan por completo. Es preferir tu propio bienestar al miedo a la soledad, elegir un futuro desconocido en lugar de una estabilidad ilusoria. Si una persona pierde el interés, inevitablemente lo sentirás. Y cuando te armes de valor para dejarla ir, te espera un descubrimiento asombroso. La vida continúa, el dolor no es eterno, y por delante hay nuevas oportunidades. Nuevos horizontes se abrirán solo cuando dejes de mirar hacia atrás. Llegará un momento de la verdad en el que la mentira a uno mismo se volverá imposible. Cada mensaje ignorado, cada respuesta fría, cada promesa vacía superarán todas las excusas con las que intentabas consolarte. Ya no quedará lugar para dudas, esperanzas e ilusiones. Solo quedará la verdad al desnudo. La conexión se ha roto, el hilo de la relación se ha adelgazado, los sentimientos han cambiado. Lo más doloroso no es darse cuenta de que ya no te aman, sino la lucha interna entre la aceptación de esta amarga realidad y el desesperado intento de retener lo que hace tiempo quedó en el pasado. Pero es aquí donde la enseñanza de Jung nos indica el camino hacia la curación, un camino que se encuentra más allá de la desesperación y la resistencia. Jung afirmaba que cada crisis emocional es una oportunidad para la transformación personal. No hay que romantizar el sufrimiento, pero es importante recordar que en lo más profundo del dolor se esconde una semilla de crecimiento, una valiosa lección que estará disponible solo cuando dejemos de buscar respuestas fuera y dirijamos nuestra mirada hacia nuestro interior. Nos aferramos obstinadamente a las relaciones que se escapan, creyendo ingenuamente que perderemos algo invaluable si aflojamos el agarre. Pero, ¿se han preguntado qué perdemos en realidad? A menudo, la añoranza nos invade no por una persona concreta, sino por la versión de nosotros mismos que proyectábamos en esa relación. Lamentamos no la realidad, sino las esperanzas fantasmales, los sueños de un futuro irrealizable. El amor verdadero no es un espejismo que requiere constantes pruebas y convicciones. Surge de forma natural, sin juegos del gato y el ratón y dudas extenuantes. Si la llama del amor en el corazón de otra persona se ha extinguido, no es una señal para intentar revivirla desesperadamente. Es una clara señal de que vuestros caminos en la vida se han separado. Sí,
La separación causa un dolor insoportable. Duele dejar ir la historia ficticia que tan cuidadosamente creamos en nuestra imaginación. Duele darse cuenta de que nuestros deseos más profundos nunca se hicieron realidad. Pero el dolor no es nuestro enemigo, sino un aliado. El verdadero enemigo es la resistencia a lo inevitable, a lo que hace tiempo se veía venir. Carl Jung hablaba del subconsciente como una fuerza poderosa que busca la armonía y el equilibrio. La ruptura de una relación no es un castigo divino ni una trágica casualidad, sino una manifestación del deseo de restaurar esa armonía en nuestra vida. A veces nos aferramos desesperadamente a lo que nos causa sufrimiento, no porque lo necesitemos, sino por el miedo al vacío que se crea después de la pérdida. Pero este vacío no es el final, sino solo el comienzo de una nueva etapa, un tiempo para la curación y la recuperación. Cuando los sentimientos se desvanecen, se manifiesta en los detalles más pequeños, en el entusiasmo apagado, en el creciente distanciamiento emocional, en la distancia que se vuelve más palpable cada día que pasa. No porque la persona intencionalmente quiera hacernos daño, sino porque su energía interna ha sufrido cambios. La lección más difícil que la vida nos enseña es darnos cuenta de que es imposible despertar a la fuerza los sentimientos en una persona cuando se han extinguido. Sin embargo, está en nuestro poder determinar qué hacer con esta cruda verdad. Podemos negarla obstinadamente, entrar en una lucha infructuosa, prolongando así nuestro sufrimiento. Pero hay otro camino: aceptar la realidad y dar un paso decisivo hacia nosotros mismos. Al dejar ir lo que ya no forma parte de nuestra vida, comenzamos a recuperar lo perdido, aquello a lo que renunciamos tratando de mantener una relación que estaba destinada a terminar hace mucho tiempo. Este proceso no es fácil, ya que el crecimiento personal rara vez se da sin esfuerzo. Pero cuando finalmente nos liberamos de la carga innecesaria, ocurren cambios profundos en nosotros. Dejamos de esperar respuestas que nunca llegarán. Dejamos de gastar energía valiosa en intentos de resucitar lo que quedó en el pasado. En cambio, comenzamos a notar algo nuevo, un espacio libre, un espacio en el que podemos replantearnos, redescubrir nuestra identidad, un espacio que nos permite atraer a nuestra vida lo que realmente resuena con nuestra alma. Y gradualmente llega la comprensión de lo que parecía increíble. No hemos perdido nada. Por el contrario, hemos recibido una oportunidad única para empezar de cero, para crear una vida donde el amor no sea un campo de batalla, sino una conexión natural y armoniosa. Una vida en la que no hay necesidad de rogarle a nadie que se quede, porque las personas que están destinadas a estar a nuestro lado nunca necesitan ser convencidas. Cuando finalmente aceptamos la verdad, cuando dejamos de buscar señales que no existen, cuando dejamos ir la nostalgia por el pasado, algo cambia en nosotros. No instantáneamente, no sin dolor, pero con el tiempo comenzamos a sentir alivio, una tranquila paz interior. Lo más agotador no es el rechazo en sí, sino la batalla interna por preservar lo que hace tiempo se hizo polvo. Carl Jung, el destacado psicólogo suizo, hablaba de la individuación como un proceso de convertirse en el verdadero yo. Un elemento clave de este camino es la capacidad de distinguir entre las relaciones que alimentan nuestro desarrollo y las que solo nos quitan energía. A veces nos aferramos a lugares donde la reciprocidad se ha agotado hace mucho tiempo, confundiendo el amor con una dependencia enfermiza. Nos parece que, al dejar ir, podemos recuperar lo perdido, pero la verdad es que el amor no es una pérdida, sino una
perdemos algo invaluable, pero en realidad, al permanecer donde ya no nos valoran, nos perdemos a nosotros mismos. Esto se manifiesta en conversaciones cada vez más cortas, en respuestas desprovistas del entusiasmo anterior, en un silencio creciente. Y no se trata de la mala intención de otra persona, sino de que vuestras energías ya no resuenan. Pero no es el cambio en sí lo que duele, sino nuestra desesperada resistencia a él. La mente inventará excusas, convenciendo de que la persona simplemente está pasando por un periodo difícil, que solo se necesita un poco de paciencia y todo volverá a la normalidad. Sin embargo, Jung enseñó que el subconsciente siempre se adelanta a la razón consciente en el conocimiento de la verdad. Y cuando te detengas, dejes de defender lo indefendible, te darás cuenta de que la respuesta siempre estuvo dentro de ti. No se necesitan pruebas irrefutables para comprender que alguien ya no quiere ser parte de tu vida. No es necesaria una despedida perfecta o la confirmación de lo que se siente desde hace mucho tiempo, porque el amor se manifiesta no solo en palabras, sino también en acciones, en energía, en cómo la persona te elige. Y si esta elección ya no existe, si la conexión se desvanece, aferrarse al pasado se vuelve aún más doloroso. Es importante recordar, dejar ir no es una manifestación de debilidad, sino un acto de profundo amor hacia uno mismo. La conciencia del propio valor nos impulsa a abandonar lugares donde nuestra presencia ya no causa alegría sincera. Es una manifestación de amor propio cuando priorizamos el bienestar personal por encima del miedo a la soledad, eligiendo el camino espinoso de la incertidumbre en lugar de una estabilidad ilusoria impregnada de mentiras. La intuición nos dice infaliblemente cuando nuestra compañía se vuelve indeseable. Y solo rompiendo estos lazos, descubrimos que la vida no se detiene, el dolor no es eterno y nuevos horizontes tientan con su incógnita. Nuevas oportunidades se abrirán solo cuando dejemos de vivir en el pasado. ¿Prefieres una relación que solo te traiga sufrimiento? El camino del crecimiento personal nunca está sembrado de rosas. Sin embargo, cuando tomas la firme decisión de dejar ir el pasado, de dejar de esperar cambios y de aferrarte a esperanzas ilusorias, encuentras una sensación de libertad incomparable. En esta libertad llega la comprensión de que no perdemos a nadie de verdad, sino que solo descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. Y entonces, un día, en un día cualquiera, como un rayo en un cielo despejado, llega la comprensión de que el dolor ha cesado, que el teléfono ya no se convierte en una extensión de la mano, esperando un mensaje que nunca llegó, que la angustia del alma ha retrocedido. Una herida, por profunda que sea, comienza a cicatrizar gradualmente. En el proceso de curación, nos volvemos más fuertes, más sabios y conectamos con nuestro verdadero yo. Si alguien ya no desea vernos en su vida, inevitablemente se hará evidente. Al aceptar este hecho, nos damos cuenta de que la vida continúa. El amor no tolera la violencia y la decisión más sabia es siempre elegirnos a nosotros mismos. Llega un punto de inflexión en el que todo cambia, pero no por el regreso de otra persona o por recibir las respuestas largamente esperadas, sino por la liberación de las ataduras del pasado. Dejamos de esperar un milagro que nunca ocurrirá. Dejamos de preguntarnos, ¿por qué? Dejamos de aferrarnos a la esperanza de que lo que una vez se rompió se vuelva a unir. En ese mismo instante, llega una revelación. La verdadera paz mental no nace de aferrarse al pasado, sino de la capacidad de dejarlo ir. Como sabiamente señaló Carl Jung,
La vida es un movimiento eterno, un flujo implacable de cambio, donde el crecimiento y el desarrollo son inevitables. En este camino, algunas personas siguen siendo compañeros fieles, mientras que otras eligen su propia ruta. Sin embargo, ninguna separación se convierte en una verdadera pérdida si a cambio se obtiene algo más valioso, una conexión profunda con uno mismo. Porque, en última instancia, el dolor más angustioso no es la ausencia de una persona a nuestro lado, sino el tiempo desperdiciado en ignorar nuestra propia voz interior y luchar contra lo que es obvio. Reconocer que el amor de alguien se ha extinguido no solo libera de la pesada carga emocional de la espera, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades. Este es un espacio donde aparecen personas que te valoran sinceramente, donde florecen relaciones que se desarrollan de forma natural y armoniosa, sin la agotadora lucha por preservarlas. Esta es una vida en la que no hay necesidad de convencer a nadie de que se quede. Porque el verdadero amor no es un objeto de trueque, no es un contrato donde hay que demostrar el propio valor para ser elegido. El verdadero amor es libre, mutuo, es una elección consciente, hecha sin presión, desesperación o miedo. Es precisamente en este espacio, recién descubierto de claridad, donde se produce la transformación mágica. Empiezas a verte con una nueva mirada. Recuerdas quién eras antes de que comenzara esta relación, antes de que la inseguridad se apoderara de tu alma y comenzara la lucha interna. Regresa la energía perdida, el amor propio, las ganas de vivir. Llega la conciencia de que no era otra persona la que te hacía completo, sino que tú mismo te habías olvidado de tu integridad y autosuficiencia. Jung hablaba de sincronicidad, de cómo el universo se armoniza contigo cuando sigues tu verdad. Se abren nuevos horizontes cuando dejas ir lo que ya no te trae alegría ni satisfacción. Liberado de las cadenas que frenan tu potencial, de repente descubres que los horizontes que antes parecían inalcanzables se abren ante ti. Esto sucede porque tu energía ya no se gasta en mantener conexiones que te arrastran hacia atrás, sino que se dirige a proyectos y relaciones que contribuyen a tu crecimiento y desarrollo. En lugar de preguntarte por qué se extinguió el amor de alguien, deberías preguntarte, ¿por qué sigo buscando la aprobación donde no puede haberla? La verdadera tarea no consiste en recuperar las relaciones perdidas, sino en encontrarse a uno mismo. Porque cuando una persona realmente quiere estar a tu lado, lo sientes sin sombra de duda. No surgen ambigüedades, señales contradictorias o una lucha agotadora por la atención. Y por el contrario, cuando alguien ya no desea compartir tu camino, en la vida, también se hace evidente. La cuestión es ¿qué harás con esta verdad inevitable? Hoy te invito a reflexionar sobre la frecuencia con la que has ignorado las señales de advertencia, impulsado por el miedo a la soledad. ¿Con qué frecuencia has encontrado excusas para la indiferencia, solo para evitar un doloroso choque con la realidad?